Hola, soy Alejandro Rodríguez y hoy quiero hablarte sobre un mundo en movimiento. En mi escuela primaria y secundaria, la verdad nunca fui un alumno que se destacara por sus notas muy altas, apenas ahí en media tabla, ahí sobreviviendo. Pero una de las materias, de los temas que más me atraía era la geografía. Las ciudades, las capitales de los países, ver ese mapamundi o ese planiferio por primera vez, donde en un papel estaban todos los países del mundo. Pero nosotros sabemos que nuestro mundo no es plano. Aún hasta hace algunos siglos atrás, los antiguos creían que cuando los barcos llegaban a la línea del horizonte, se iban para abajo. Pero nuestro mundo es un mundo que está en permanente movimiento. Luego iba a aprender que había no solamente uno, sino dos movimientos. Uno de rotación, allí alrededor de nuestro propio eje, a cerca de 1.700 kilómetros por hora. Y otro movimiento de traslación, cerca de 108.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. Así que un movimiento alrededor de nuestro eje y otro alrededor del Sol. Por eso si alguna vez te sentís un poco confundido, un poco mareado, no es tu culpa, es que el mundo se mueve demasiado rápido. Pero, ¿qué pasa en el mundo espiritual? ¿Qué pasa en el mundo de los cambios culturales, de nuestras sociedades, en este mundo del siglo XXI que nos toca vivir hoy? Dice la palabra allí en Efesios 3:10 que esa multiforme sabiduría de Dios fue dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa multiforme, esa diversidad de la sabiduría de Dios, esas diferentes formas de poder bendecir a las naciones, fue entregada a la Iglesia a través del cuerpo de Cristo para bendecir y transformar las naciones de nuestro mundo. ¿Cómo es ese mapa, ese mundo que hoy nosotros vivimos? Quiero mencionarte algunas cosas de el nunca antes como ahora. Cosas que están pasando en nuestra sociedad, de nuestro mundo, que no habían pasado nunca antes en la historia de toda la humanidad. Nunca antes como ahora tuvimos más de 7.500 millones de habitantes, un mundo tan poblado. Pero al mismo tiempo, los países más poblados, más numerosos ya no son ni China, ni India, ni ningún otro, ni Brasil, sino que es Facebook, las redes sociales. Hoy tienen más de 2.000 millones de habitantes. Tienen el poder de levantar a un país, de hundirlo, de abrir espacios, nuevos gobiernos, caer gobiernos. Hay algo que se mueve hoy en las redes sociales que son comunidades que no habíamos vivido antes como lo estamos viviendo ahora. Nunca antes tuvimos más de 200 países y territorios en nuestro mundo. Tampoco nunca antes como ahora tuvimos más de 70 millones de refugiados, 30 millones de huérfanos. Son nuevos desafíos que hoy tenemos en nuestra humanidad. Nunca como ahora tuvimos un presidente afroamericano en Estados Unidos, un papa no europeo en el mundo. Son tantos los cambios que están alrededor nuestro que creo que el Señor, a través de su iglesia, quiere mostrar esta multiforme sabiduría que Él tiene. Estaba pensando, estoy leyendo acá algunas de mis notas. Estamos en un mundo donde por primera vez en la historia de la humanidad, esta generación, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, no necesita de los adultos para acceder al conocimiento. Hoy cualquier niño o niña de 8 años de edad se puede poner enfrente de su profesor y con el Evangelio según San Google aquí en la mano y decirle: señor profesor, usted está equivocado. Porque él maneja las redes y maneja la información en una forma mucho más fluida que el mundo de los adultos. Sí necesitan de los adultos para la sabiduría, para la interpretación, para poder tener consejo, pero ya no necesitan del mundo adulto para acceder al conocimiento y a la información. Nunca antes en la historia de la humanidad había sucedido algo como esto. Nunca antes nuestro mundo fue tan
interdependiente. Algunos dicen, si China estornuda, el resto del mundo tiene gripe. Lo que pasa en una parte del mundo hoy tiene influencia directa sobre todas las naciones, y no solamente en lo económico, en los cambios culturales, sociales, los cambios políticos, y también en el mover espiritual. Por eso es tan importante estar sensible de lo que Dios está haciendo en otras naciones, qué es lo que podemos dar y qué es lo que podemos recibir del mover de Dios a través de su iglesia en las naciones de la tierra. Porque nunca antes como hoy el mundo está siendo tan interdependiente para bien y para mal. También nunca antes como ahora el mundo ha sido y está siendo tan multicultural, intercultural. Hoy las naciones están dentro de las naciones. Usted va a una ciudad como San Francisco, California, cerca del 30% de su población son asiáticos. Si usted va a una de las capitales así tan famosas como París, quizás lo último que usted va a encontrar, la minoría van a ser los estrictamente parisinos. Está lleno de magrebíes, de otros países del norte y centro de África y de muchas otras naciones. Hay una expresión en Londres que dice que si usted se para en una esquina de Londres a hablar el idioma, su idioma, en cualquier idioma que este sea, alguien lo va a entender. Así que hoy estamos viendo más de 50, casi 60 millones de chinos viviendo en otras naciones. Aquí mismo en Argentina, la palabra ya supermercado casi no se usa. Dice uno va a comprar a lo de los chinos, porque ellos han tomado casi, no el monopolio, pero la mayoría de la distribución y la venta de alimentos en nuestro país. Así que hoy vivimos un mundo interculturizado, donde las naciones llegan a las naciones. Por eso tenemos que ver cómo llegar a los confines de la tierra y cómo ver a esas poblaciones y comunidades que están llegando a nuestros países y ver también cómo alcanzarles con el Evangelio. Nunca antes como ahora nuestro mundo había estado tan interconectado. O sea, hoy es posible, las low cost, las compañías aéreas, hoy es posible llegar a las naciones como nunca antes lo habíamos podido hacer en nuestra historia. Cuando yo era jovencito se hablaba de esos viajes misioneros, primero en barco, después en bote, después en loma de mula, para llegar de varias semanas, algunos meses a ese campo misionero. Hoy, para llegar a las antípodas, de un extremo al otro del planeta, necesitas 23 horas 40 minutos. Y quizás cuando veas este video, aún este número, esta cantidad horaria, se haya reducido todavía mucho más. El mundo está mucho más interconectado con la facilidad de viajar, y esto para nosotros tiene que ser un llamado de atención en nuestro lugar en la gran comisión. También nunca antes como ahora el mundo estuvo tan intercomunicado. Hoy a través de las redes sociales, hoy es tan fácil a través de WhatsApp, de Zoom, todo el tiempo llegan mensajes, uno puede enviar y comunicarse. Pero miren la contradicción. Un mundo tan bien comunicado, pero tan mal relacionado como nunca antes. Así que todos estos aspectos nos muestran que el Señor quiere también proveernos de un escenario para la tarea suprema nuestra de la iglesia, que es predicar el Evangelio en todo lugar, a toda persona, a través de todas las maneras creativas que jamás habíamos imaginado antes. El mundo también no solamente está tan interconectado, intercomunicado, interdependiente como nunca antes, sino que también vivimos en un mundo intergeneracional, donde las generaciones hoy pueden caminar juntas, los más jóvenes con los más ancianos. Parece que esas brechas generacionales se están achicando cada vez más para que podamos aprovechar toda la innovación, toda la creatividad, toda la fuerza de los más jóvenes, caminando juntos con la experiencia, la sabiduría, el consejo de aquellos que van caminando delante nuestro y tienen más trayectoria, experiencia y madurez en el Señor. Nunca antes la iglesia del Señor había tenido tanta influencia
en todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad como lo está teniendo ahora, y especialmente hablando de Latinoamérica y algunas otras partes del mundo. Nunca antes habíamos tenido tantos universitarios y profesionales cristianos, nunca antes. Nunca antes habíamos tenido tantos cristianos con un llamado de Dios a servir al Señor en la arena política. Todo esto es por primera vez, es un nuevo escenario que Dios nos está proveyendo para que nosotros entendamos esa multiforme, esa diversidad de la sabiduría de Dios. Pero también nunca antes habíamos tenido tantos apartados del camino del Señor. Nunca antes como ahora, tantos pecados también dentro de la iglesia, tantas heridas y tanta necesidad de ministrar a la gente que llega con marcas, con heridas, con ataduras tan profundas como no la habíamos visto nunca antes en la historia. Muchos de los jóvenes que llegan a Jucum a prepararse con el mejor corazón, nunca antes habíamos visto tantos jóvenes que han sido abusados sexualmente, con historias de tanto dolor y que vienen con ese corazón abierto para conocer más al Señor y hacerlo conocido. Pero hoy la realidad de este escenario mundial nos lleva a un desafío de buscar al Señor, de poder tomar más consejos, prepararnos mejor para brillar, ser esa luz y esa sal que puede transformar nuestras naciones. Yo quiero hacerte un desafío en este nuevo escenario, en este mundo que se mueve. No te quedes pasivo. No fuimos llamados para sobrevivir. Fuimos llamados para responder, como dijimos en un video anterior, a esas expectativas de Dios. Vivir llenos del Espíritu Santo y llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hoy el Señor nos está dando estrategias tan creativas, tan diversas. Estaba escuchando de cómo llegar a 60 millones de mujeres musulmanas que hoy son las mayores consumidoras en los tutoriales de make-up, de maquillaje. Señor, danos estas estrategias en un mundo que se mueve permanentemente. ¿Cómo nosotros podemos marcar una diferencia? Esta multiforme sabiduría de Dios revelada, expresada a través de la Iglesia del Señor. Dios te bendiga. Muchas gracias.